Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben lo emocionado que estoy de tenerlos por aquí hoy. Sé que este vídeo ha sido muy esperado por muchos de ustedes, y por fin llegó el día. Hoy nos sumergiremos de lleno en un tema que sé que les apasiona a muchos, Hande y Kerem. Específicamente vamos a hablar sobre un posible punto de inflexión en su relación, un consejo crucial que, si lo toman en serio, podría cambiar absolutamente todo. Vamos a analizar minuciosamente la situación actual, los rumores que circulan como pólvora y, lo más importante, ese consejo que, si deciden aplicarlo con seriedad y compromiso, podría llevar su relación a un nivel completamente nuevo, uno que quizás ni siquiera hayan imaginado. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo, desde las expectativas del público, que a veces pueden ser asfixiantes, hasta las presiones abrumadoras de la fama, que pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Pero antes de que empecemos, quiero aprovechar este momento para darle la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si eres nuevo en el canal, te invito cordialmente a suscribirte y a formar parte de esta increíble comunidad. Y por favor, no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, y no querrás quedarte fuera de las conversaciones y análisis que tenemos por aquí. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante y lealtad. De verdad que significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese y les entretenga. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este vídeo que sé que les va a encantar. Hande y Kerem. Simplemente escuchar sus nombres juntos evoca imágenes de romance de película, pasión desbordante y, para muchos de nosotros, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Su química en la pantalla era sencillamente innegable, una fuerza arrolladora que traspasaba la pantalla y cautivaba a la audiencia. Y esa chispa, esa conexión palpable, rápidamente se trasladó fuera de la pantalla, capturando la atención y la imaginación del mundo entero. Su relación se convirtió en un fenómeno cultural, una fuente de inspiración para millones, alimentando sueños y fantasías en los corazones de sus fans. Pero, como todos sabemos, la realidad a menudo es mucho más compleja y matizada que la ficción que vemos en la televisión o en el cine. Desde el preciso momento en que confirmaron su romance, Hande y Kerem se vieron sometidos a un escrutinio público implacable. Cada uno de sus movimientos, cada mirada que intercambiaban, cada declaración que hacían era analizada al detalle, diseccionada y reinterpretada por los medios y por los fans. La presión era inmensa, una carga pesada que llevaban sobre sus hombros. Los fans, ávidos de conocer cada detalle íntimo de su vida privada, crearon expectativas altísimas, casi imposibles de alcanzar. Se convirtieron en la pareja ideal, un modelo a seguir para muchos, un estándar de perfección romántica. Y con esa idealización, llegó también la presión constante de mantener esa imagen perfecta, de no defraudar a sus seguidores, de vivir a la altura de las expectativas que se habían creado a su alrededor. Los rumores de ruptura siempre han circulado como fantasmas, alimentados por la distancia física impuesta por sus apretadas agendas de trabajo, por los compromisos profesionales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, y por las inevitables tensiones que surgen en cualquier relación, especialmente una que está tan expuesta al público y a la presión mediática. A veces estas tensiones se manifestaban sutilmente en sus interacciones en redes sociales, en comentarios que parecían cargados de significado oculto, otras veces en declaraciones ambiguas o evasivas a la prensa, que dejaban entrever que algo no estaba del todo bien. Pero hasta ahora, siempre habían logrado superar esos obstáculos, sortear las dificultades y mantener viva la llama de su amor. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo entre Hande y Kerem en este preciso instante? Bueno, la verdad es que al final del día, solo ellos dos lo saben con certeza absoluta. Sin embargo, como observadores externos, podemos analizar la situación basándonos en lo que hemos visto a través de los medios, lo que hemos escuchado en entrevistas y rumores, y lo que es aún más importante, en la sabiduría que podemos extraer de otras relaciones exitosas, tanto en el mundo del espectáculo como fuera de él. Podemos aprender de los errores y aciertos de otras parejas y aplicar esas lecciones al caso de Hande y Kerem. Y aquí es donde entra en juego ese consejo que lo cambiará todo, esa pieza clave del rompecabezas que podría marcar la diferencia entre una relación que se desmorona bajo el peso de la presión y una que se fortalece con el tiempo, que se vuelve más resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo. Es un consejo simple en su esencia, pero profundamente poderoso en su aplicación,
que podría ser justo lo que Ande y Kerem necesitan para llevar su relación al siguiente nivel. Y ese consejo es, ***, la comunicación abierta y honesta, combinada con el establecimiento de límites claros y saludables, ***. Suena simple, ¿verdad? Casi demasiado obvio. Pero la verdad es que en el mundo de las celebridades, donde la imagen pública lo es todo, donde la percepción es la realidad, y donde las agendas son implacables y dejan poco espacio para la vida personal, la comunicación y los límites a menudo son las primeras víctimas, los primeros sacrificios que se hacen en el altar de la fama. La comunicación abierta y honesta implica ser capaz de expresar tus sentimientos, tus necesidades y tus preocupaciones de manera clara, directa y respetuosa. Significa escuchar activamente a tu pareja, prestar atención a lo que dice y a lo que no dice, tratar de entender su perspectiva, incluso si no estás de acuerdo con ella, y ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres y esperas de la relación. No se trata de evitar los conflictos a toda costa, sino de abordarlos de manera constructiva, buscando soluciones que beneficien a ambos miembros de la pareja, que fortalezcan el vínculo en lugar de debilitarlo. En el caso específico de Ande y Kerem, esto podría significar hablar abiertamente y sin tapujos sobre las presiones de la fama, sobre cómo les afecta el constante escrutinio público, sobre sus expectativas mutuas en la relación y sobre cómo pueden apoyarse mutuamente para superar los desafíos que se les presenten en el camino. Significa ser vulnerables el uno con el otro, permitirse mostrar sus debilidades y sus miedos, confiar plenamente el uno en el otro y construir una base sólida de confianza, comprensión y respeto mutuo. Pero la comunicación por sí sola no es suficiente. Tan importante como comunicarse es establecer límites claros y saludables. Esto significa definir qué es aceptable y qué no lo es en la relación, tanto en el ámbito público, en cómo interactúan con los medios y con los fans, como en el ámbito privado, en cómo se relacionan el uno con el otro en la intimidad de su hogar. Significa proteger su intimidad, defender su tiempo personal y priorizar sus necesidades individuales y como pareja. En el mundo de las celebridades, esto puede ser especialmente difícil. Los fans a menudo sienten que tienen derecho a conocer cada detalle de sus vidas, que merecen estar al tanto de todo lo que hacen y piensan. Y la prensa, por su parte, está constantemente buscando la próxima gran noticia, el próximo escándalo jugoso que les permita aumentar sus ventas y su audiencia. Pero Ande y Kerem tienen que recordar constantemente que tienen derecho a la privacidad, que tienen derecho a establecer límites y que no tienen la obligación de satisfacer todas las expectativas del público. No pueden complacer a todos y tratar de hacerlo solo los llevará al agotamiento y la frustración. Esto podría significar negarse a responder preguntas personales e invasivas en entrevistas, limitar su presencia en redes sociales para evitar la sobreexposición, o simplemente tomarse un tiempo para desconectarse del mundo exterior y reconectarse el uno con el otro para recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Se trata de crear un espacio seguro y protegido donde puedan ser ellos mismos, sin tener que preocuparse constantemente por el juicio de los demás. Es crucial recordar que establecer límites no es ser egoísta. No se trata de ser mezquino o de pensar solo en uno mismo. Es más bien una forma inteligente y responsable de proteger la relación y de asegurarse de que ambos socios se sientan respetados, valorados y amados. De hecho, establecer límites claros y saludables puede fortalecer la relación a largo plazo, creando un ambiente de confianza, seguridad y respeto mutuo que les permita crecer juntos y superar cualquier obstáculo que se les presente. Pero ¿por qué este consejo es tan importante para Ande y Kerem en este momento particular de sus vidas? Bueno, como mencioné antes, su relación ha estado bajo una presión constante desde el principio. El éxito arrollador de su serie, la intensa atención mediática que reciben y las altísimas expectativas de los fans han creado un ambiente de alta tensión que puede ser extremadamente difícil de manejar, incluso para las parejas más sólidas y preparadas. Si Ande y Kerem no están comunicando abierta y honestamente sus necesidades y preocupaciones, si no están expresando sus sentimientos de manera clara y respetuosa, y si no están estableciendo límites claros para proteger su relación de las influencias externas, es solo cuestión de tiempo antes de que la presión se vuelva insoportable y termine por resquebrajar los cimientos de su amor. Los rumores de ruptura, las tensiones sutiles en sus interacciones en redes sociales y las declaraciones ambiguas a la prensa son señales de advertencia, indicios de que algo no está funcionando correctamente y que necesitan tomar medidas para corregir el rumbo. Este consejo no es una solución mágica, una fórmula infalible que garantice que Ande y Kerem vayan a permanecer juntos para siempre.
Pero sí les proporciona una herramienta poderosa y valiosa para navegar por los desafíos que enfrentan y para construir una relación más sólida, saludable y duradera. Al final del día, la decisión está únicamente en sus manos. Depende de ellos si están realmente dispuestos a invertir el tiempo, la energía y el esfuerzo necesarios para hacer que la relación funcione. Depende de ellos si están dispuestos a ser vulnerables el uno con el otro, a comunicarse abiertamente y honestamente, y a establecer límites claros y saludables. Pero si lo hacen, si realmente se toman en serio este consejo y lo aplican con compromiso y sinceridad, creo firmemente que tienen una gran oportunidad de superar los desafíos y de construir una relación duradera y satisfactoria, una relación que les brinde alegría, apoyo y amor incondicional. Y eso es lo que todos nosotros, sus fans, realmente esperamos. Queremos verlos felices, tanto juntos como individualmente. Queremos verlos prosperar y alcanzar su máximo potencial, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y queremos seguir siendo inspirados por su amor y su pasión, por la forma en que se apoyan mutuamente y por la manera en que iluminan nuestras vidas con su talento y su carisma. Así que ahí lo tienen, mi análisis exhaustivo y detallado sobre la situación actual de Andy y Kerem, y ese consejo crucial que podría cambiarlo todo. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, útil. Recuerden que este es solo mi punto de vista, mi perspectiva personal, y que al final del día, solo Andy y Kerem saben lo que realmente está pasando en su relación y lo que necesitan para ser felices. En resumen, hemos hablado sobre la inmensa presión que enfrentan Andy y Kerem debido a la fama y las expectativas del público, la vital importancia de la comunicación abierta y honesta en cualquier relación, y la necesidad de establecer límites claros y saludables para proteger su intimidad y su bienestar emocional. Hemos explorado cómo estos factores pueden influir en su futuro como pareja y cómo, al aplicar estos consejos, podrían fortalecer su vínculo y superar los desafíos que se les presenten. Quiero agradecerles a todos, desde el fondo de mi corazón, por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis opiniones y análisis. Me encanta saber que esta comunidad está tan involucrada y apasionada por estos temas, que les importa lo que les sucede a Andy y Kerem y que están dispuestos a reflexionar sobre su relación. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Andy y Kerem deberían tomar en serio este consejo? ¿Tienen algún otro consejo para ellos? ¿Qué creen que les depara el futuro? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y generar un debate constructivo y respetuoso sobre este tema que tanto nos apasiona. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante o útil, por favor denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Andy y Kerem, para que puedan unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante y revelador en camino. Gracias de nuevo por todo su increíble apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.